Buenos días, mis apreciados amigos y hermanos. Es un gusto saludarle nuevamente, volvernos a encontrar en una nueva programación sabática. Que Dios te bendiga, te guarde, te dé muchas bendiciones y oramos por ti, por tu familia, para que Dios nos mantenga firmes, fieles hasta su gloriosa venida. Y ahora, como de costumbre, para dar inicio a la programación en el día de hoy, te invito para que inclines tus rostros para encomendarnos a nuestro amante Padre Celestial. Oremos. Gracias, Padre bueno, por tus bondades y bendiciones. Gracias por permitirnos una vez más compartir con nuestros queridos amigos y hermanos la programación del día de hoy. Pedimos, Señor, que tus más ricas bendiciones del cielo sean derramadas para este programa, para sus oyentes y para tu siervo. Quédate con nosotros, te lo pedimos y damos gracias en los méritos sacrosantos de Jesús. Amén. Bien, y ahora te invito, como de costumbre, para que una tus voces en alabanza a nuestro Creador. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo
gozo en su luz, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así, su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Existe una puerta que aún está abierta en el cielo. Muy poco falta y el acceso libre ya no estará. Jesús, la propia gracia, muy pronto se levantará. Entonces Él dirá: consumado es. Aún existe gracia, aún existe salvación, y solo por su intercesión la puerta no cerró. La puerta no cerró. Jesús en el santuario está y espera por tu decisión. Muy pronto el conflicto acabará y el cielo se va a cerrar. Es tu oportunidad de abrir la puerta de tu corazón a Dios. Él solo llamará. Sin tu autorización, Cristo no va a entrar. No dejes de escuchar, su espíritu esperando está. Él tiene en su poder la llave de David. Aún existe gracia, aún existe salvación, y solo por su intercesión la puerta no cerró. Jesús en el santuario está y espera por tu decisión. Muy pronto el conflicto acabará y el cielo se va a cerrar. La puerta ha comenzado a cerrarse, por eso no demores más. Anda en la luz y no en tinieblas, muy pronto la grande esperanza llegará. Aún existe gracia, aún existe salvación, y solo por su intercesión la puerta no cerró. Jesús en el santuario está y espera por tu decisión. Muy pronto el conflicto acabará y el cielo se va a cerrar.
gracia. Este video es patrocinado por Yadva, donde cada libro es un mundo nuevo. Como hemos dicho, Génesis es un libro histórico, así que si Génesis nos dice que hubo un diluvio que inundó todo el planeta, ¿cómo debemos entenderlo? Como algo literal. Así la ciencia diga lo contrario. Correcto. El hecho de que la ciencia no pueda explicar el diluvio solo deja en evidencia sus limitaciones porque, aunque les parezca sorprendente, la Biblia no es la única que da cuenta de un diluvio. Hay registros de un gran diluvio en las memorias de muchos pueblos distantes en el mundo, en Egipto, Grecia, India, China, entre los antiguos habitantes de Irlanda, los nativos estadounidenses, los pueblos mayas, los pueblos antiguos de Sudamérica, África e incluso entre las tribus aborígenes de Australia. Si lo del diluvio es un engaño, ¿cómo hicieron para ponerse de acuerdo? ¿A través de Facebook, WhatsApp o algo así? Definitivamente no. Así que vamos a nuestro buscador y googleemos, o mejor, genesisemos ¡El diluvio! Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: Voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Constrúyete un arca de madera, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Escuela Sabática Like te invita a estudiar el Génesis. Lección 4. El diluvio. Algunos se atreven a cuestionar el amor de Dios por haber enviado el diluvio. Otros intentan defender a Dios asegurando que Él no sería capaz de hacer algo así. Pero como decíamos, este relato es histórico y real, y además nos enseña que el carácter de Dios es perfecto. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué nos enseña el relato del diluvio acerca del carácter de Dios? En primer lugar, que es un Dios justo. ¿Recuerdan qué veía Dios en el capítulo 1 del Génesis? Todo lo que veía era Tov, que significa bueno en el idioma hebreo. Correcto. De hecho, dicho capítulo termina diciendo que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Pero al llegar al capítulo 6, Dios vuelve a ver el mundo y ya no ve Tov, sino que ve Ra, que significa maldad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo llegó la humanidad a una condición tan deplorable? La respuesta está al principio del capítulo. Aunque no era el plan de Dios, después del crimen de Caín, la humanidad se dividió en dos bandos. De un lado, Caín y su descendencia. Como Caín se alejó de la presencia de Dios, sus descendientes fueron de mal en peor. A este bando se les identifica como los hijos de los hombres. Y del otro lado tenemos a Set y su descendencia. De acuerdo con Génesis 4:26, ellos invocaban el nombre de Jehová. A este bando se les identifica como los hijos de Dios. Si bien esto de los dos bandos ya era un problema, todo empeoró cuando los hijos de Dios se sintieron atraídos por las hijas de los hombres. En vez de decir, son lindas, pero están llenas de Ra, dijeron, están súper top. Y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Lo notan? La frase tomaron para sí, escogiendo entre todas, sugiere libertinaje, violencia y violación. No es de extrañar que Dios diga que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No necesitamos defender a Dios diciendo que no fue Él quien envió el diluvio. Él le dijo a Noé: voy a enviar un diluvio sobre la tierra.
Pero tampoco es necesario acusar a Dios de intransigente. Noé era el único justo. Si Dios no intervenía, al morir Noé se arruinaba toda la raza humana. Por eso Dios juzgó necesario cortar el mal de raíz y comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. En segundo lugar, ¿qué es un Dios de amor? ¿Qué mandó Dios a Noé? Construir un arca. ¿Y en qué otra parte se usa la palabra arca? En el arca del pacto. Correcto. Oigan bien, en la Biblia esta palabra siempre es sinónimo de salvación. El término hebreo para arca, tebá, es el mismo término egipcio que se utilizó para la canasta en la que escondieron al bebé Moisés para salvarlo. Eso significa que a Moisés lo pusieron en un arca de salvación. El arca del pacto, ese famoso cofre de madera cubierto de oro donde se guardaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos, también era un arca de salvación. ¿Por qué? Porque allí se manifestaba la presencia de Dios con el propósito de salvar a su pueblo. Entonces, ¿qué creen que era el arca de Noé? También era un arca de salvación. Dios es 100% justo y 100% amor. Noé construyó el arca, pero él solo fue un maestro de obra que siguió las instrucciones del arquitecto divino. Si el arca no colapsó en ese gran diluvio, si Noé, su familia y los animales sobrevivieron 1 año y 17 días allí adentro, es porque el diseño era perfecto. No podemos olvidar que las puertas del arca estuvieron abiertas para aquel que quisiera salvarse y que Noé predicó durante 120 años, llamando al arrepentimiento. ¿Cómo dudar del amor de Dios? Algunos insisten en ver el diluvio solo como un acto destructor, pero en realidad es un acto de recreación. Dios primero tiene que destruir lo que existe para dar cabida a una nueva creación. Es exactamente lo mismo que ocurrirá en el tiempo del fin. Por eso Jesús dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La creación de la tierra nueva requiere la destrucción de la antigua. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Significa que Dios quiere destruir al mundo? No, antes no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No dudemos nunca que Dios es un Dios de amor. Y en tercer lugar, que es un Dios sabio. Génesis 8 comienza diciendo que Dios se acordó de Noé. ¿Significa que Dios se había olvidado de Noé? Todo lo contrario. El verbo zahar, acordarse, significa que Dios no se había olvidado. En el contexto bíblico, el Dios que se acuerda apunta al cumplimiento de sus promesas. La lluvia se detuvo. Las aguas se retiraron gradualmente. El arca reposó sobre los montes de Ararat. Y Noé esperó hasta recibir instrucciones especiales para salir. Finalmente descendió un ángel del cielo, abrió la maciza puerta y mandó al patriarca y a su familia que salieran del arca y llevasen consigo todo ser viviente. ¿Recuerdan qué fue lo primero que hizo Noé al salir del arca? Edificó un altar a Jehová y ofreció un sacrificio, como Abel. Correcto. Fue un sacrificio de acción de gracias por la salvación de Dios. Y después vino el pacto. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y finalmente, la hermosa y memorable señal del pacto, el arco iris. Si Dios no hubiera hecho esto, si su justicia y su amor no se hubieran combinado como solo Él sabe hacerlo, ¿qué habría sido de la promesa de Génesis 3:15? ¿Quién le aplastaría la cabeza a la serpiente si, al morir Noé, toda la raza humana se corrompía? ¿De dónde vendría el Mesías prometido si no se garantizaba un nuevo comienzo? La combinación de amor y justicia es precisamente lo que hace de nuestro Dios un Dios sabio, y el tiempo le dio la razón a Dios. Noé fue el padre de Sem, Cam y Jafet. Del linaje de Sem nació el patriarca Abraham.
Del linaje de Abraham surgió el pueblo de Israel. Del pueblo de Israel vino Jesucristo, el Mesías prometido, y es nuestro Señor Jesús quien le aplastará la cabeza al diablo. Dios es justo, amoroso y sabio. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos el Génesis. Adquiere ya en tu librería Yatpa el libro En el Principio, una defensa firme de la doctrina de la creación. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Probad y ved. Historia de hoy: una fuerte conexión. ¿Sabías que más de la mitad de las parejas en los países occidentes pierden su amor y terminan en divorcios? ¿Sabías que esto también pasa a algunos de los creyentes de nuestra iglesia? El porcentaje equivalente a la mitad de los que fueron bautizados cada año pierde su amor hacia Cristo y abandonan su fe. Ahora la pregunta es, ¿cómo alguien puede prevenir estas condiciones? Bueno, ¿por qué mejor no escuchamos a aquel que instituyó el amor? Jesucristo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. La conexión emocional entre dos personas viene del tiempo que pasan juntas. Entonces, para poder conectar con Dios, necesitas desarrollar el hábito de pasar tiempo con Él diariamente, en actividades como la oración, lectura y meditación de la Biblia, estudiando la lección de escuela sabática y adoración familiar. Pero Jesús habló de otro principio importante para desarrollar afecto por su Dios. Donde estuviere su tesoro, allí estará su corazón. Si tu tesoro se está invirtiendo en el cielo, ayudando a los pobres y apoyando la causa de Dios, pues tus emociones también estarán ahí. Elena de White dice: mediante cada inversión hecha en el tesoro de Dios, llegarán a estar más vinculados a la causa de la verdad presente. Así como devuelves los diezmos y das las ofrendas regulares, pide a Jesús que fortalezca tu conexión con Él y pon a disposición tus conocimientos para invertir tu tiempo en buscar a Dios primero, cada mañana. Y ahora, les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga.
ha llegado el momento especial en esta programación y es el culto de adoración. Pero quiero recordarte e invitarte a la vez que si no te has suscrito a nuestro canal, pues este es el momento de hacerlo y compartir nuestra programación con tus amigos, hermanos de la iglesia, tus seres queridos, para que así juntos podamos proclamar al mundo que Cristo viene y viene muy pronto. Y podamos cumplir así la comisión evangélica dada allí en San Mateo 28, id por todo el mundo y predicad el evangelio, las buenas nuevas de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir en gloria y majestad. Ahora te invito nuevamente para que incline tu rostro para encomendarnos a nuestro amante Padre Celestial. Oremos. Gracias, buen Dios, por permitirnos nuevamente compartir con nuestros queridos amigos y hermanos el programa en este día. Pedimos que tus más ricas bendiciones mediante el Espíritu Santo se derramen copiosamente sobre cada uno de nuestros oyentes, sobre tu siervo, que use tus labios, los labios de este siervo, para así proclamar que Cristo viene y viene pronto. Quédate con nosotros en el resto de la programación. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos de Jesús. Amén. Bien, pues quiero invitarte para que busques tu Biblia y compartamos juntos la meditación del día de hoy, que hemos titulado Nuevas Criaturas en Cristo Jesús. Repetimos nuevamente, Nuevas Criaturas en Cristo Jesús, basado en la segunda carta del apóstol Pablo, segunda a los Corintios. Vamos allí a buscarlo. Si tienes Biblia, puedes acompañarme para darle lectura a este texto que hemos escogido. Segunda a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Muy bien, a ver, aquí ya, segunda a los Corintios 3:18. Aquí está. Demos lectura al texto bíblico. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto, vergonzoso, etcétera. Bien, hermano, lo más importante de este texto que nos ocupa en esta mañana, en este día, en esta hora maravillosa, es que Dios nos invita, la linda invitación que Dios nos extiende para que miremos la gloria de Dios. Es el llamado en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 7, dice que Dios nos ha llamado no a inmundicia, sino a santificación. Gloria al Señor. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Cristo puso los parámetros para su pueblo, diciendo en San Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 19, versículo 5, sigue diciendo la palabra de Dios: vosotros me seréis mi especial tesoro, dice el Señor, mi propiedad privada, como lo dice otra versión. Somos la propiedad privada de Dios, hermano. Dios nos aprecia, Dios nos quiere, Dios quiere lo mejor para su pueblo, tiene un plan, planes especiales para nosotros. El Señor nos da la clave, el asunto nos entrega las llaves, pudiéramos decir, de este gran cofre. La primera clave
que debemos de usar para llegar a ser semejantes a la gloria de Dios, dice que debemos mirar la gloria del Señor. En otras palabras, debemos de contemplar a Dios en su gran hermosura. ¿Qué significa esto? Dios está en los cielos y nosotros estamos aquí en la tierra. ¿De qué manera podemos contemplar la gloria de Dios? Pero busquemos la respuesta en su palabra, en la Santa Biblia. Isaías capítulo 6. Yo te invito para que busques allí en tu Biblia capítulo 6 de Isaías y el versículo 1, versículo 5, versículo 6 y versículo 7. Y dice así la palabra, que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y el versículo 6 sigue diciendo, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. ¿Qué decimos a esto, hermanos queridos? Amén, gloria al Señor. Porque el profeta mesiánico, el profeta Isaías, en una santa visión, pudo contemplar allá en el tercer cielo la gloria de Dios. Ahora, hermanos queridos, si él, que era un ser humano, pecador, al igual que nosotros, pudo tener este privilegio de contemplar la gloria de Dios, ¿no podemos nosotros también contemplar diariamente la gloria de Dios? Saulo de Tarso, por ejemplo, vio en visión a Jesús en camino a Damasco. Dice que un resplandor lo rodeó y entonces escuchó solamente una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces él le contestó, ¿quién eres, Señor? Y vino la respuesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces, así que tuvo el privilegio de contemplar también la gloria de Dios. Y también, ahora, ¿cómo podemos nosotros? Esto se puede traducir en una sola palabra que se llama santificación. Analicemos algunos aspectos importantes que nos pueden dar la clave del éxito. En el Salmo, capítulo 19 y versículo 7, el salmista nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y en el Salmo 119, versículo 165, se nos dice también que mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y el evangelista San Juan, capítulo 17, versículo 17, también nos recuerda en la oración intercesora de Jesús, que nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Jeremías capítulo 20, versículo 9, dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. La palabra de Dios, estudiada diligentemente con el Espíritu Santo, consume, sin duda alguna, todo pecado. Y la Biblia nos aleja del pecado, y el pecado nos aleja de la Biblia. Primera de Pedro nos dice, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, que somos renacidos, dice el apóstol Pedro, somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios,
que vive y permanece para siempre. Ahora, somos guiados por el Espíritu. Eso es muy importante, que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Otro aspecto importante, porque así lo declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No, el Espíritu Santo, el gran consolador que Cristo lo había prometido que sería enviado en su lugar, dice que una de sus misiones sería convencer al mundo de pecado, convencerlo de justicia, convencerlo de juicio. Entonces, cuando somos sensibles al toque del Espíritu Santo, al Holy Spirit, nuestras vidas comienzan a ser adornadas con el fruto del Espíritu, que son amor, en primer lugar, luego en segundo lugar el gozo, es decir, que esa es la base del fruto del Espíritu. Luego le sigue la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre. Todas estas virtudes adornan el carácter de un seguidor de Jesús. Concluimos diciendo entonces que contemplar la gloria del Señor es algo así como mirar el rostro de Jesús en su palabra santa. Allí, cuando nos adentramos en el estudio, nos sumergimos en el estudio de su palabra, allí podemos contemplar a Jesús. Mirar a Jesús en su santa ley, porque la ley de Dios, según el apóstol Pablo, capítulo 7, versículo 12 de la carta a los Romanos, dice que la ley es santa, la ley es justa y la ley es buena, es decir, que es el trasunto del carácter de Dios, es el fundamento de su gobierno. Por lo tanto, cuando tú y yo, mediante el Espíritu Santo, obedecemos los mandamientos, la santa y divina ley, pues que estamos reflejando también el carácter de Dios, porque estamos contemplando. No solamente estaremos contemplando la gloria de Dios, sino que estaremos experimentando una transformación cual nunca se ha visto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha convertido, ha producido el milagro de la conversión. Ahora quiero compartir con ustedes en el libro Camino a Cristo, en la página 60, leemos este hermoso pensamiento. Dice que la ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor. Y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es importante la ley de Dios? Hay muchas personas cristianas que combaten la ley de Dios. No, hermanos queridos, este es el reflejo del carácter de Dios. Y cuando lo obedecemos estaremos nosotros reflejando también la gloria de Dios. Aquellas personas que se divorcian de los mandamientos de la ley de Dios, pues no están adquiriendo el carácter que es lo único que vamos a llevar al cielo, un carácter santo, transformado por la gracia de Dios. Si nuestros corazones están renovados, oigan bien esta palabra clave, nuestros corazones deben de estar renovados a la semejanza de Dios. Si el amor divino está implantado en el alma, no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida. Es decir, que ya podemos ver una gran similitud entre la ley y el carácter de Dios y la renovación. Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él
la promesa del nuevo pacto. ¿Cómo dice el nuevo pacto? Según Hebreos capítulo 10 y versículo 16. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Oh, hermano querido, es decir que antiguamente Dios había dado la ley en el monte Sinaí. Es decir, bueno, la Biblia dice que la escribió con su dedo. Bueno, su dedo significa el espíritu. Y es decir que cuando Dios pronunciaba un mandamiento, ese mandamiento circulaba toda la faz de la tierra, daba la vuelta. Es decir que lo estaban escuchando aquí los taínos, los guanajatabeyes, los incas. Es decir que así la voz de Dios daba vuelta y allí pronunciaba los principios de su santa y divina ley, hermano querido, pero esa ley fue escrita en tablas de piedra. Y hoy el nuevo pacto no quiere decir de que Dios clavaría la ley en la cruz, sino que la cambiaría de lugar. Ese es el nuevo pacto, es decir que Dios colocaría su ley, la escribiría ahora en la tabla de nuestra mente, en la tabla de nuestro corazón. Ese es el nuevo pacto. Tú y yo estamos viviendo ahora en el nuevo pacto. Tenemos la ley de Dios, fundamento, y en el arca del pacto, al arca sagrada del pacto, que se encontraba allí en el lugar santísimo. Allí se guardaba las dos tablas de la ley de Dios. Y ese arca era una representación del trono de Dios, allí debajo de los dos querubines, y la gloria de Dios se manifestaba entre los dos querubines. Y en el capítulo 11, versículo 19 del libro de Apocalipsis, dice que Juan tuvo el privilegio de contemplar la gloria de Dios también, y que allá el trono de Dios, el templo, y allí en el templo, ¿qué cosa pudo contemplar? Dice que estaba el arca de Dios, el arca del pacto. ¿Y qué se guardaba en el arca del pacto? Se guardaba la ley, la santa y divina ley, como fundamento del gobierno divino. Ahora, quiero decirles una cosa, hermanos queridos, que el crecimiento espiritual de una persona, de un cristiano, es un crecimiento gradual. Es decir, que usted no nace espiritualmente a una vida perfecta, sino que usted conoce a Cristo, y el día que usted se bautiza o recibe allí a Jesús como su Salvador personal, comienza entonces el camino ascendente de la santificación. San Lucas capítulo 2 y versículo 52, la primera parte, se nos habla, el evangelista nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Esto significa que el crecimiento de Jesús era un crecimiento simétrico. La palabra de Dios era su alimento. Me imagino que allí María, su primera maestra, le enseñaría lecciones provechosas tanto de la naturaleza como de los pergaminos, de los rollos, de las sagradas escrituras, de los profetas. Y Proverbios 1, capítulo 1, versículo 7, se nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y continúa diciendo el mensaje en esta mañana, en este día, a la misma imagen. Gloria al Señor. Qué privilegio, ¿verdad? Que tú y yo lleguemos seres pecadores, que fuimos concebidos en pecado, lleguemos a ser transformados a la misma imagen como al principio que Adán y Eva fueron creados. Gloria a Dios, hermanos queridos. Yo pregunto, ¿hay algo de malo? Mi pregunta, ¿hay algo de malo que querramos llegar a ser semejantes a Dios? ¿Hay algo de malo? Hermano, mire, llegar a alcanzar como seres humanos la imagen de Dios es llegar a amar como Él amó. Tomen nota, amar como Él amó, servir como Él sirvió, perdonar como Él perdonó, rechazar el pecado como Él lo rechazó, ser una fuente de esperanza como Él, ser manso y humilde de corazón, ser príncipe de paz, no de disensiones y pleitos,
poner en práctica la regla de oro, por ejemplo, en San Mateo 7:12, como nos dice, todo lo que quisierais que los hombres hagan contigo, también haced con ellos. Ahora quiero compartir aquí con ustedes en este día un pensamiento que a mí principalmente me ha impactado mucho. Que dice así este pensamiento, deseado de toda la gente, página 63. Dice, sería bueno que cada día dedicásemos una hora, fíjense bien, una hora a la reflexión, a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Oh, hermano querido, y ahora que acabamos de pasar por la Semana Santa, hermano querido, aquella muerte de Cristo, su resurrección, oh, hermano, qué escenas maravillosas. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvados al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Gloria al Señor. Qué hermoso pensamiento, ¿verdad? Debemos de reflexionar, debemos de meditar en la vida de nuestro amado Salvador Jesús, especialmente de las escenas finales, la Semana Santa, la última semana que Jesús estuvo o anduvo aquí en la tierra. Y continuamos diciendo en nuestro mensaje en este día, dice que seremos transformados a la imagen de Dios. Oh, hermano, qué cosa más bella, ¿verdad? Que nuestro ser, nuestros caracteres que han sido completamente distorsionados debido al pecado. Muchas veces tenemos malas formas de hablar, de contestarles a hermanos, herimos con nuestras palabras. Nuestros caracteres son imperfectos. Hermanos, recordemos que lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Por lo tanto, debemos de fíjense si es importante que contemplemos la gloria de Dios, que contemplemos la gloria de Dios mediante el estudio de su palabra, que contemplemos la gloria de Dios mediante la obediencia a los santos preceptos divinos, y que oremos para que Dios escriba no en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón, sus santos mandamientos. Como dice el salmista, en guardarlos hay grande galardón. Ahora la imagen de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué nos dice ese texto? Dice que hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa fue la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hacer al hombre a la imagen de Dios. Es decir, que nosotros no creemos en la doctrina evolucionista o darwinista, sino creemos de que venimos de un Dios creador, que Dios nos crió a su imagen y semejanza allí en el jardín del Edén. Pero el pecado vino como un intruso y estropeó la obra maravillosa que Dios había creado. Y entonces ellos no conocían el mal. Había un árbol allí, lo hemos estudiado en estos días en la lección de escuela sabática, que nos dice que el tentador le dijo, conoceréis el bien y el mal. No era el propósito de Dios que ellos conocieran el mal, se adentraran en ese campo tenebroso, sino que conocieran siempre el bien. Y hermanos, el pecado es un intruso, se introdujo en este mundo y nuestros primeros padres fueron arrastrados completamente al abismo. Pero damos gracias a Dios porque por la promesa de Génesis 3:15 de que sería enviado un redentor, un salvador que moriría
en lugar del hombre, y pagaría la deuda que el hombre había contraído con la ley de Dios. Y entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para que nos perdone todos nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. De manera que la gran tarea de Dios consiste en restaurar su imagen nuevamente en el hombre. Así lo dice San Lucas capítulo 19 y versículo 10. ¿Cómo lo dice ese maravilloso texto? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Y dice la sierva inspirada que no solamente Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino que vino a restaurar la imagen de Dios en el hombre. Hermano, qué privilegio que seamos restaurados nuevamente a la imagen y semejanza divina. Que nuestros caracteres puedan... Por eso que dice allí la promesa de San Juan 14, 1 al 3. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir que, ¿por qué Cristo no ha venido entonces a la tierra? Porque está esperando que el carácter de Dios sea nuevamente reproducido en la vida de cada uno de sus seguidores. Que Dios añada su bendición. Y quiero nuevamente dejar contigo estos versos que hace más de 40 años lo compuse, estando yo de ministro en una de las iglesias allá en mi país, y que le titulé Semejanza. Dice así estos versos: Señor, al contemplar tu divino rostro, me inspira la esperanza de ser igual a ti. Mi súplica constante, mi ansia es de verte. Señor, cuando en gloria vengas, acuérdate de mí. Y mala la esperanza de un corazón ardiente que indigno te suplica que quites el gran yo, que borres el orgullo, que tú limpies la fuente donde dimana el odio, la envidia, la traición. Rescata cuanto antes mi vida pecadora, no dejes que me hunda en el abismo atroz. Mi ansia es contemplarte, Señor omnipotente. Cara a cara he de verte cuando tú vengas a nos. Que Dios añada su bendición sobre su santa palabra y nos ayude para que todos unidos podamos contemplar la gloria de Dios. Podamos llegar a ser semejantes a la gloria divina, y podamos recobrar la imagen a la cual fuimos creados. Fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Es nuestro sincero deseo y oración. Te invito para que te unas tus voces en alabanza a nuestro Creador con este bello himno. Yo
emprendes prosperado, duradero es el bien, muy diverso resultado sacan los que nada creen, pues se pierden como el tamo que el ciclón arrebató, de pasiones remolino que a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará entre justos congregados, insensatos nunca habrá, porque Dios la amiga con la cual los suyos van. Otra es la de los impíos, a la nada volverán. Oremos. Gracias, Padre bueno, por tus bondades y bendiciones. Gracias porque nos has permitido nuevamente compartir con nuestros queridos hermanos tu palabra santa. Ayúdanos para que podamos esforzarnos cada día más, para que podamos alcanzar la meta final de ser semejantes a Jesús, para que podamos contemplar la gloria excelsa de nuestro Señor Jesucristo, mediante el estudio de tu palabra, mediante la observancia de tus santos mandamientos. Llénanos de tu Santo Espíritu, quita todo defecto, todo pecado en nosotros, y para que podamos ser presentados delante de ti como una iglesia santa, justa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, mediante la gracia de nuestro amado Salvador Jesús, quien derramara su preciosa sangre en la cruz para redimirnos. Todo te lo pedimos y damos gracias en sus sagrados méritos. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.